Olá, olá. Bem-vindos a mais um Translate Entrevista, dessa vez na nossa versão Translate Entrevista dos Hermanos, né? E eu tô aqui, a gente está aqui, eu e o Thiago estamos aqui com nossa querida professora, Eleonora Delencini, e a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre a experiência pessoal que ela teve, a relação que ela teve com a história medieval. Então, fazendo uma brevíssima apresentação, a professora Eleonora, ela é professora da Universidade, é pesquisadora da Universidade de Buenos Aires desde 1991 e docente também da Universidade Nacional de General Sarmiento, e, enfim, autora de diversos textos acadêmicos, diversos artigos, mas a título de exemplo, queria apenas aqui destacar uma publicação recente, que foi feita junto com a professora Céline Martin, Framing Power in Visigothic Society, que é um livro muito interessante, muito cheio de textos muito inspiradores. Então, gracias, Eleonora, por tu participación. Nosotros quedamos muy felices contigo acá con nosotros y bueno, paso a Tiago para la primera cuestión. Hola, profesora Eleonora. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por participar acá con nosotros de este proyecto. Y hoy, después del 25 de mayo, está más tranquilo, un día festivo, ¿no? Y empezamos estas entrevistas en general haciendo una pregunta muy básica, muy sencilla, que tiene a ver con tu interés por la historia medieval. ¿Cómo te ha interesado por la historia medieval? ¿Cómo ha sido este encuentro, ¿no? con la historia y después con la historia medieval en sí. Si puedes partilhar un poco de esta experiencia, nos quedaríamos muy gratos. Bueno, ante todo, les quiero agradecer muchísimo eh, este espacio, esta invitación y esta idea, eh, porque me parece muy interesante en sí misma la idea de ser una memoria de nuestras prácticas a nivel de Latinoamérica. Buena idea, productiva y generosa, ¿no? Pero lo que me parece también una oportunidad en esto de escuchar a varias personas dedicadas a esto desde hace tiempo, me parece interesante repensar el sentido de las prácticas, de qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y hay un imaginario muy fuerte, ¿no? Esto de que el mundo nos necesita y digamos, llevamos a veces bastantes frustraciones porque no somos necesitados como quisiéramos, escuchados, ¿no? Eh, y allí me parece que hay varias cosas para pensar. Lo mejor es pensar juntos, esto que están intentando ustedes, ¿no? Bueno, básicamente, ¿cómo se dio el interés por historia medieval? Cuando yo entré en la universidad, fue el último año de la dictadura militar, y había mucha efervescencia, ¿no? Mucha efervescencia, mucha esperanza, mucho intercambio de ideas, mucho intercambio de gente, renovación, ¿no? Y yo recién estaba en el secundario, en un secundario muy conservador, eh, o sea, venía de una familia básicamente conservadora también. Eh, y, digamos, ya esa nueva perspectiva, esa apertura, me, me, me como que me renovó a mí misma, ¿no? Me llamó a mí misma. Y básicamente me, me interesaron siempre las sociedades precapitalistas, ante todo. Antes de un interés propiamente por la historia medieval, yo tenía una cuestión, y la sigo teniendo, con las sociedades
precapitalistas en su conjunto. Me interesa muchísimo esa, esos modos distintos de articular lazos sociales anteriores a la hegemonía del mercado y del capital. Y primeramente me acerqué a la Cátedra de Historia de Oriente. En su momento no me terminó el tema me gustaba, pero lo sentía sentía muy distante las cátedras en ese momento. Y básicamente en historia medieval se dio un encuentro de ese interés mío por sociedades anteriores al capital, como les contaba, también cierta porosidad o sea, por parte de los maestros que nos formaron, fundamentalmente, tengo que decir, de Carlos Astarita y de Marta Madero, un poquito después, que básicamente nos introdujeron en un campo de problemáticas, en una historiografía, nos abrieron preguntas y recursos que nos hicieron posible estudiar. Y luego también la tercera pata de este, que terminó de cerrar mi inclusión en la historia medieval, fue digamos, la presencia de unos compañeros de investigación, de un grupo de estudiantes que compartíamos formación, preguntas e intereses en común. Y no fue entonces algo individual que, por supuesto, tenía una intensidad, pero digamos, yo siempre concibo mi interés porque se dieron estas tres circunstancias, ¿no? Unas preguntas iniciales mías, unos profesores con el que pude formarme y que me dieron las herramientas necesarias, y también un grupo para compartir. ¿Sí? Estas tres cosas fueron interesantes, fueron fundamentales, o sea, digamos, porque para hacer de esto una profesión, necesitas más que un gusto personal, necesitas un gusto y unas condiciones, ¿sí? Porque lo tenés que sostener. Esto es muy importante. Entonces, primeramente, bueno, básicamente hicimos nosotros ya veníamos haciendo unos cursos, leyendo El Capital por nuestra cuenta, en una experiencia muy interesante de estudios privados, que nos costábamos con nuestros propios salarios, cortos salarios de estudiantes, en paralelo a la universidad, ¿no? Estudiamos El Capital. Y bueno, este grupo cursábamos varias materias en común, fuimos algunos para historia antigua, otros para historia de Oriente, Marcelo Campañón, para historia de Oriente, Gallego, Leukovics y García Magó para clásicas, y después hubo un conjunto de gente que nos dedicamos a la historia medieval. Alejandro Morín, Paola Micheli, y yo fundamentalmente de ese grupo, ¿no? Comenzamos seminarios con Carlos Astarita, luego
tuvimos la gran suerte de un encuentro que fue para nosotros muy importante, que fue, eh, eh, digamos, o sea, con Marta Madero, y ya después ahí empezamos a hacer nuestros propios recorridos, eh, tesis, etc. Así que eso básicamente es la idea, ¿no? Pero lo que quiero remarcar es que del gusto, de la disposición que uno siente por un problema, debe haber condiciones para que esa disposición germine, ¿no? Yo, en ese sentido, en este momento que tengo posibilidades de formar gente, siempre lo tengo en cuenta. Escuchar la disposición para advertir los intereses del otro, ¿no? Como me pasó a mí. Gracias, Eleonora. ¿Y qué grupo que se formó junto? Impresionante, estaba acá escuchando y impresionante. Y muy interesante también la relación de los estudios precapitalistas. En eso es una cosa semejante con nuestra experiencia personal acá en Brasil. No Sí, solo de media, como el pasado romano, griego, bueno, y bueno, muy interesante, hay muchas cosas que preguntar desde este relato inicial, pero ah, ahora nos gustaría mucho oír un poco sobre la manera como se construyó su trayectoria personal en la investigación. Así que si es compartir con nosotros cómo funcionó, cómo fue la construcción de tus intereses, como los temas que trabajó, los temas bueno, seguro que sobre la sociedad visigoda ha escribido un montón, pero cómo ha sido eso de manera ¿cómo más, llegué? cómo ¿Cómo llegó a llegué? visigodo y cómo se desarrolló eso en tus años de investigación? Bueno, se puede- te voy a contar un poquito eh, cómo fui trabajando eh, básicamente a partir de los seminarios con Carlos. Hubo eh, una primera inclinación, porque era la expertise de Carlos en ese momento, de los trabajos por el campesinado entre los siglos XI y XV. Y bueno, hubiese sido muy, digamos, más fácil para mí trabajar en ese campo porque había más circulación de libros, más fuentes. Estamos en o sea, digamos, 1991, en un momento en donde, eh, bueno, todavía o sea, digamos, los libros eran difíciles de conseguir, las, la circulación de estos recursos se daba entre profesores y, eh, y alumnos, estudiantes, era muy difícil acceder a los libros y básicamente cuando esto fue revolucionado un poco con Internet, pero nuestros primeros trayectoria fue anterior, ¿no? Estoy diciendo 1991, pero en realidad eh, veníamos trabajando desde antes, desde 1986, 87, ¿no? Como estudiantes y luego un poco más sistemáticamente a partir de la década de los 90. Pero hubo un texto que justamente comenzamos a leer en los seminarios de Carlos, que a mí me impactó muchísimo, y que es el día de hoy que sigo pensando sobre muchas de sus líneas
y sus preguntas, que es el libro de Alain Guerreau, Feudalismo, un horizonte teórico. Y que yo había conseguido, cuando tenía, me lo había traído mi padre en portugués. Yo lo leí en portugués al libro. Lo tengo en la biblioteca todavía. Y ese libro digamos, me puso patas para arriba. Otra manera de concebir la práctica historiográfica, otras preguntas y una agenda de trabajo muy, muy clara, en donde lo central era la institución eclesiástica, ¿no? O sea, qué rol tenía la Iglesia, esa formación tan particular del occidente cristiano, occidente, bueno, y oriente, ¿no? Que dio forma a un tipo de sociedad. Entonces, a partir de ese texto, creo que la Iglesia pensar los diversos niveles de trabajo eclesiástico se me impuso, ¿no? Y básicamente digamos, quería estudiar la Iglesia, pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿No? La otra vena que me hizo básicamente recortar mi objeto de estudio fue el concepto de transición, ¿no? O sea, el concepto de iglesia y el concepto de transición. Estos fueron dos elementos del pensamiento que me hicieron pensar, ¿no? Y yo leía sobre sociedades anteriores al siglo XI, y siempre me parecía que su historiografía estaba siendo trabajada como un paso hacia otra cosa. O sea, nunca tenía ninguna consistencia en sí misma, ¿no? O sea, nunca se podía abordar esas sociedades anteriores al año 1000 como un objeto con una lógica propia. Y entonces ya básicamente me iba acercando la Iglesia antes del año 1000, ¿no? Y bueno, ¿y por qué visigoda? Básicamente las lecturas que yo tenía eran los que más me acercaban al espacio peninsular, ¿no? Y sobre sociedad visigoda estaban los libros de Barbero y Vigil, que a mí me resultaron también muy, digamos, movilizantes. Y bueno, entonces, por esa unión nuevamente, ¿no?, de circunstancias, un problema, la Iglesia, otro problema, como pensar las sociedades anteriores a la reforma gregoriana, y un gusto, fui recortando mi propio objeto de estudio, que es la sociedad visigoda, la Iglesia y la sociedad visigoda. Básicamente esas. Y allá había una cuestión, ¿no? Que sobre el tema, bueno, Carlos no era el fuerte de él, no era lo que a él le interesaba y de lo que él nos podía ayudar. Y entonces allí, bueno, justamente coincidió con la llegada de Marta Madero a la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, Marta tampoco sabía sobre sociedad visigoda y sobre iglesia, no eran los temas que ella trabajaba. Pero básicamente me fue guiando con algunas lecturas que yo no tenía idea, ¿no?
lecturas teológicas, lecturas de derecho canónico, etcétera, que me fueron como armando, y hice un recorrido bastante, o sea, libre, con lo bueno y lo limitador que es eso, ¿no? Libre fue porque todo, o sea, digamos, todas las hipótesis que yo tuve en mi tesis de licenciatura y que fue sobre las comunidades cristianas en el siglo III y IV, como en mi tesis doctoral, bueno, básicamente fueron ensayos y errores, ¿no? Como, un libro que me llevaba a otro, que me llevaba a otro, y un mar bueno, que comenzó a tener algún sentido después de 2 o 3 años de investigación. Y bueno, mi directora de tesis fue Marta, y bueno, ella fue muy importante en mi formación intelectual. Bueno, gracias, Eleonora. En 2019 estuve en la casa de Velázquez y conocí a Marta ya, ¿no? Entonces Sí. charlamos un poco y bueno, me decía que te conocí y tal. Entonces, muy interesante ver esta experiencia, ¿no? La trayectoria en doctorado es muy importante para una carrera académica. Y bueno, me parece que de tus intereses de investigación empezaste a cada vez más adentrar en los problemas de la iglesia y bueno, del mundo social visigodo también. Tienes trabajos muy interesantes a este respecto. Y también nos gustaría mucho de oírte hablar un poco de tu trayectoria docente, ¿no? Como profesora en la Universidad General Sarmiento. No sé si has trabajado también en otras universidades antes de llegar hasta Sarmiento. Sé que estás en la Universidad de Buenos Aires también, donde nos encontrábamos, ¿no? Pero se podría hablar un poco de eso. No sé si has trabajado en secundario y todo eso. Nos gustaría mucho de escuchar esta tu trayectoria. Bueno, a mí o sea, digamos, siempre así como tenía claro que lo que me interesaba eran las sociedades precapitalistas, y en segundo lugar llegué a la historia medieval. A mí me interesaba mucho la investigación, pero también me interesa, en presente continuo, la dimensión docente. Y me interesa porque eh, en lo personal me permite trabajar en campus que si yo solamente estuviera dedicada a la investigación, sería como muy corto, o sea, me permite luchar contra la superespecialización. Entonces, a la docencia le debo eso, ¿sí? Yo tuve tengo que trabajar desde historia de sociedades de Oriente hasta el siglo XV, ¿sí? Y no es que sea un especialista en todo, pero sí, gracias a la práctica docente, puedo intentar estar algo actualizada, o sea, ir corriéndome del campo de la superespecialización y enriqueciendo también la experiencia de investigación con mi trabajo docente, ¿no? Porque si estuviese solamente dedicada al estudio de la sociedad visigoda, las preguntas son siempre las mismas. En cambio, a mí siempre me gusta renovar con otros campos de investigación historiográfica y el estudio de otras ciencias afines. Entonces, la trayectoria docente es una parte fundamental para mí del trabajo de investigación y soy una privilegiada porque lo puedo hacer, ¿no? Básicamente, yo comencé, cuando era estudiante, era
preceptor en un colegio. Yo no sé, en un colegio secundario. No sé si ustedes tienen esa figura. Era como una especie de tutora, ¿sí? Y era fantástico porque yo leía El Capital y las tenía ahí a las estudiantes, porque eran niñas, chicas. Y eh, pensaba primeramente con ellas. O sea, mis primeros escarceos como docente fue en tanto estudiante trabajando en colegios secundarios. Interesantísimo, una experiencia muy interesante. Y luego recibí en la universidad bastante poca formación didáctica, menos mal, porque verdaderamente yo me hice dando clases, ¿sí? Fui docente secundario mientras estudiaba, mientras estaba haciendo mi tesis de licenciatura y de doctorado. Eh, durante 10 años estuve como profesora de secundario e inclusive hice unos manuales de historia secundaria y estoy siempre conectada, siempre que tengo la oportunidad de articular con el ámbito secundario me interesa muchísimo porque es o sea, digamos, es uno de los lugares en donde, en donde la historia medieval como práctica académica articula sentido, ¿no? O sea, digamos, nosotros no nos quedamos solos hablando de historia medieval como si fuésemos locos, porque hay otros lugares de la sociedad en donde estos conocimientos prenden, ¿no? Uno es la escuela. Entonces, trabajar en una escuela es muy, muy importante para, eh, para la práctica de investigación. No solamente en cuanto a la técnica didáctica, cómo vos enseñes, ¿no? Que es, en mis clases yo tengo mucha impronta de todo este trabajo que les cuento, eh, porque a mí me gusta enseñar, o sea, o sea me preocupa enseñar y comunicar y articular las clases, pero además de esto, el trabajo en la secundaria, lo que me permite y me ha permitido es ver cuáles son los sentidos que pueden armarse alrededor de la historia medieval. Luego, después de 10 años de práctica en colegios secundarios y de investigación, ambas cosas, entré a la Universidad de General Sarmiento como docente, ¿sí? Y en paralelo yo tenía un cargo de investigación en la Universidad de Buenos Aires. O sea, investigación en la Universidad de Buenos Aires, docencia en la Universidad de General Sarmiento. Entonces ahí sí, ya no podía con todo y abandoné la escuela secundaria. Y durante, creo que 10 años, fui docente contratada en la Universidad de General Sarmiento. Fue una experiencia muy importante porque ahí como que tomé relación con un tipo de alumnado que tenía otras preguntas, otros acercamientos a la práctica de investigación del que tenía yo. ¿Sí? O sea, era un alumnado en Buenos Aires sería del tercer cordón del conurbano, es decir, un alumnado con escuelas secundarias más débiles, en donde por ahí sus padres no habían sido universitarios, y entonces constituyó un desafío ahí articular otros sentidos a la misma práctica, ¿no? Yo enseñaba historia medieval,
pero a través de otros acercamientos. Entonces, esto fue muy interesante porque me di cuenta que no había una sola manera de interesarse por la historia medieval. No había unas solas preguntas, ¿sí? Una sola batería de preguntas, sino que había varias, ¿sí? Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires era como, resultaba como más hasta natural pensar en que la historia medieval era parte de la historia argentina, ¿sí? La Argentina vista como una proyección en las costas atlánticas de sociedades europeas, ¿no? O sea, sociedades de migrantes, nosotros como parte de otras, de la Europa en el Atlántico, o sea, como había una ideología que en la Universidad de Buenos Aires todavía no estaba siendo cuestionada. En cambio, si yo iba con esa misma batería de preguntas a la Universidad de General Sarmiento, no me iba a entender nadie. No porque no pudieran, sino porque no era en lo que ellos estaban pensando. Entonces, estos nuevos públicos también me renovó la manera de acercarme, ¿sí? Y entonces advertí que no había una sola forma de hacer sentido con la historia medieval y tampoco una forma correcta, ¿no? Historicé los sentidos. Y eso es lo que me dio la práctica docente a mí, ¿no? O sea, unas preguntas acerca de lo que más me gusta, que es investigar sobre historia medieval. O sea, no puedo entender mi práctica de investigación sin mi práctica docente. Para mí es inescindible. Y siempre a mis alumnos les digo, bueno, aquí en Argentina las estructuras universitarias están muy trabadas, ¿no? O sea, es difícil que un estudiante pueda ingresar a la carrera docente. Pero aún que pueda hacerlo, el, el trabajar en una escuela secundaria es absolutamente formativo para mí. Muchas gracias, Eleonora. Ah, bueno, en tus respuestas has comentado como que 2 o 3 veces de tus lecturas del Capital, de tus lecturas del marxismo. Y bueno, nosotros nos gustaría de preguntarte cómo evalúa el peso, las ideas del marxismo para el estudio de las sociedades del precapitalismo. Para mí, digamos, así como para la historia medieval me ayudó el libro de Guerrero, para mí en mi propia trayectoria intelectual, la lectura de Capital y de las obras de Marx en general me ayudaron a definir un acercamiento, ¿sí? Para mí, cuando Marx dice en las Formen y en la crítica de la economía política, bueno, el capitalismo en realidad no es un, el resultado de un desarrollo de la humanidad apoteótico, ¿no? Sino que por el contrario, es el resultado de una ruptura, eh, de un desgarramiento en las maneras de organizar la sociedad
porque la proletarización produjo eso, ¿no? Ese desgarramiento de los, de los medios de producción. Esa idea a mí me armó o sea, me armó intelectualmente, ¿no? Yo creo que Marx pensó el capitalismo, pensó la sociedad de su tiempo, y nos ayudó a pensar las sociedades anteriores al capital, ¿no? Al poder pensar el capitalismo se pudo estructurar una historia de las sociedades precapitalistas que tenga sentido, ahora, más allá de la acumulación erudita de un saber por saber. Ahora bien, lo que más me impactó de Marx, Marx, digamos, podríamos hablar horas, o sea, su compromiso y su densidad de intelectual, ¿no? Pero a mí, lo que más, como conservadora que soy, lamentablemente, lo que a mí me llamó a mí la atención es cómo él piensa su sociedad de la manera que lo piensa en tiempo real, ¿sí? O sea, cómo él moviliza toda una serie de todo lo que ha aprendido, todo lo que ha leído para una agenda de preguntas en su tiempo real. Y él, digamos, fue la persona que menos reverencia tuvo respecto de sus padres intelectuales, ¿no? Él reconoce todo, o sea, reconoce, por supuesto, a Hegel, a Feuerbach, bueno, a todo lo que lo han formado, reconoce un montón su impronta, pero él tiene como una agenda de problemas impuestos a partir de la situación después de la comuna y de las condiciones de su tiempo. Y a mí me parece que es eso lo que más me interesa del marxismo, más que un conjunto cerrado de enunciados, más que una receta. Lo que a mí me impresiona es esa capacidad de preguntar, ¿no? De abrir, ¿sí? Y de buscar un sujeto revolucionario cuando todavía no está formado, o sea, está en la formación, ¿no? O sea, participar de la formación, de la articulación de ese sujeto. Entonces, a mí, mi acercamiento al marxismo es un acercamiento por una densidad de conceptos y fundamentalmente por esa articulación entre teoría y práctica en tiempo real que fue el recorrido de Marx. Gracias, profesora. Pero si vos me decís, para el estudio de las sociedades precapitalistas, sigo insistiendo que esta idea de que las sociedades, justamente este nombre, ¿no? Precapitalistas, no son sociedades primitivas, digamos, menos desarrolladas respecto del capital, sino que por el contrario, han sido, digamos, desgarradas por el advenimiento de esta sociedad, es un punto
articulación del sentido de nuestras prácticas y importantísimo para poderlas estudiar. Gracias, profesora, por tu observación respecto de lo marxismo y los campos de los estudios capitalistas, ¿no? En general. Y bueno, esta pregunta nos lleva a otra que tenía que ver con la ética política, ¿no? Un tipo de ética o compromiso social de los historiadores, de los medievalistas con su sociedad. Y esto queremos te preguntar, bueno, ¿cuál es la función social de los medievalistas en Latinoamérica? ¿Hay una función social de los medievalistas? ¿Cómo miras este tema? Yo estoy de acuerdo, o sea, antes de la entrevista, había mirado otras entrevistas que habían hecho ustedes y me pareció muy buena la idea de Igor, ¿no? De Igor Trexeira, un amigo, donde Igor decía, bueno, no hay una función de los medievalistas. O sea, partamos de ahí. No hay un lugar en donde un podio armado, una plataforma que nos esté esperando para que nosotros digamos, le digamos a la sociedad qué es lo que tiene que hacer. Y eso es, o sea, digamos, un punto de partida muy importante para pensarnos a nosotros. O sea, nosotros, si podemos intervenir desde nuestra función de medievalistas, bueno, fantástico. Pero lo que nosotros tenemos para decir, básicamente, es quizás unas ideas, unas categorías que funcionaron para entender unas sociedades, ¿sí? Por ejemplo, hablamos hace poco, sociedad, bueno, de producción doméstico para el campesinado, lucha, orden social, o sea, entonces, de alguna manera, o sea, lo que me parece más importante es no decirle a la sociedad cómo tiene, las palabras con las cuales tiene que pensarse, sino acercar algunas palabras que en su momento sirvieron y ver si ahora están sirviendo y para qué. ¿Sí? O sea, construir sentidos juntos, no de una manera vertical, no venir a enseñar, ¿sí? Eso me parece que es totalmente soberbio, como si nosotros tuviéramos recetas para todo. Nosotros no tenemos ninguna receta, nosotros somos parte, ¿sí? Como desde otros sectores vienen con su bagaje, nosotros venimos con un bagaje de palabras, con un bagaje de preguntas, ¿sí? Y lo que mejor podemos hacer es ver si esto que nosotros tenemos funciona para algo, cómo los demás se pueden apropiar de eso, cómo nosotros podemos apropiarnos de otros bagajes. No hay ninguna llave para conocer el mundo, ¿sí? Todo lo contrario, ¿sí? Si nuestros estudios nos sirven para algo, es justamente para desnaturalizar. O sea, nosotros podemos hacer eso, ayudar a desnaturalizar. Entonces, esto es básico. Hacer un conocimiento que no nazca de un lugar y se transmita hacia otro, sino que el conocimiento que tengo yo está al servicio de y
Lo que se necesita es apropiaciones, reapropiaciones, preguntas. Nosotros tenemos buenas preguntas. Muchas gracias de nuevo, Eleonora. Bueno, ahora un poco más pensando un poco de la trayectoria y de la construcción del campo en Argentina. Tú estás vinculada a General Sarmiento hace un poco más de 20 años. Y nos gustaría mucho saber si tú has empezado la área de estudios medievales allá, si es un área un poco más antigua y ya había otros profesores desarrollando investigación antes, porque en nuestra charla con Carlos Astarita, él nos dio un poco el panorama general de Argentina, pero desde el punto de vista de la Universidad de Buenos Aires. Así que nos daría una visión muy más amplia si puedes también ofrecernos una visión de cómo funciona todo en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bien, básicamente, digamos, te contesto mejor si vamos un poquito para atrás. En Argentina tú tienes dos importantes modos de vincularte a la academia. Son complementarios, pero no siempre. Uno es el CONICET, ¿sí? que es nuestro órgano de investigación. Es un órgano de investigación nacional que tiene mucho prestigio, por lo menos aquí, y que o sea, es una carrera de investigación, ¿sí? Puedes hacer docencia o no, eso es una decisión del investigador. En forma paralela están las universidades, ¿no? Que pueden ser públicas o privadas. En las universidades privadas, por lo general, digamos, o sea, no hay, o sea, es solamente docencia, ¿sí? En las universidades públicas hay un sistema también de docencia e investigación. En la Universidad de Buenos Aires, uno puede hacer docencia e investigación, generalmente por los presupuestos nos pagan docencia y hacemos las dos cosas, pero se trata de una organización por materias, o sea, digamos, tenemos un departamento, que es el de historia, y cátedras que son muy diferentes a las de ustedes porque son un sistema tipo español, mucho más jerarquizado, mucho más vertical, ¿sí? Y en donde el problema es que quizás hay mucha gente muy formada con puestos bajos. Y, por supuesto, la gente que nosotros estamos formando tiene menos posibilidades inclusive de instalarse en el sistema. La Universidad de General Sarmiento tiene en ese punto una estructura un poquito más amplia, más porosa, porque ha sido fundada después, digamos, en la última etapa del menemismo, como parte de un proyecto mayor de instalar universidades en la zona del conurbano bonaerense, ¿no? O sea, de las afueras. Entonces, la Universidad de General Sarmiento, junto a otras, tuvo que inventar maneras más novedosas de organización del sistema de estudio. Entonces, nosotros tenemos dedicaciones exclusivas, o sea, sí nos pagan investigación. Ahora, en este momento, hace 2 o 3 años ya, esto también se ha restringido para los que entran nuevos, pero por lo general pongámosle que hay un sistema de docencia e investigación, y se organizan no por cátedras, sino por materias. Y hay como un sistema un poquito más horizontal de organización del trabajo, que por supuesto tiende a verticalizarse en algunos espacios y en otros tiende a mantener ese lugar de
de la materia como espacio de circulación de ideas, de complementaciones entre de gente que está haciendo cosas distintas. Perdón. De gente que está haciendo cosas distintas, y eso es como muy, muy, digamos, rico, o sea, mucho más, porque por ejemplo, en la materia que yo estoy, hay dos altomedievalistas, dos personas que hacen historia de Grecia, entonces vamos, o sea, una persona que hace historia de Roma, entonces, bueno, cada uno aporta para la materia. Entonces, es mucho más, digamos, horizontal. Y estas materias, digamos, se agrupan en áreas de investigación, ¿sí? Que en el área de investigación se articula a través de proyectos de investigación. Entonces, uno está en un área de investigación, tiene proyectos de investigación y las materias son el área de docencia de esos proyectos. Es una idea más, digamos, más flexible que universidades más antiguas como Buenos Aires, Córdoba o La Plata, que son estructuras más rígidas. Bueno, gracias, profesora. Bueno, gustaríamos de preguntarte ahora acerca de un problema que para nosotros es muy interesante plantearnos y refletirnos acerca de, que es los grados de interacción entre los medievalistas en Latinoamérica. ¿Cómo se avalía los grados de interacción entre los medievalistas en Latinoamérica? ¿Qué te parece al respecto? Bueno, yo creo que solo últimamente hay más acercamientos, más interacción directa entre nosotros sin la mediación de, de los sistemas de investigación europeos para que nos pongamos en contacto. Les voy a contar, o sea, por ejemplo, cómo yo misma, nosotros, Alejandro Morín, Paula Mecher y yo, hemos contactado con el campo de la medievalística en Brasil. Básicamente, a partir de la SAEMED, que se pusieron como en contacto con las asociaciones de ustedes, y a partir que fue muy, muy interesante porque se organizó, se fueron organizando una serie de congresos entre los franceses y los medievalistas brasileños y argentinos. O sea, a través de los franceses, nosotros nos pusimos en comunicación con los brasileños. Los argentinos nos pusimos en comunicación con los brasileños. Y eso fue como el primer puente, pero la mediación primera fue Francia, ¿sí? Que puede resultar como muy extraño pensarse así, pero es así como sucedió. Así bueno, nos pusimos en contacto y es el día de hoy que tenemos una amistad que supera lo profesional, con Mario Damota y con Rui Andrade, y organizamos circulación de libros, circulación de estudiantes, de ideas en común.
Pero ahora, básicamente, hubo como a partir de unos 5, 6 años y no más, un acercamiento mucho más, digamos, profundo con México, con los medievalistas chilenos y con los medievalistas uruguayos. O sea, no es mayor de una década, ¿sí? Es una cosa bastante reciente, ¿sí? Que ya inclusive ya no media la articulación de los medievalistas europeos para que nos pongamos en contacto entre nosotros. Ya tenemos formas de circulación de proyectos, de libros y de ideas que funcionan con circuitos locales, y esto es mucho más enriquecedor, ¿no? Y mucho más provechoso para pensar las prácticas propias y las especificidades. Pero es una cosa bastante reciente que está en marcha. O sea, nosotros no crecimos con interacción, nosotros crecimos con aislamiento. La interacción es algo que bueno, nos trajo o sea, algunas condiciones como Internet, la voluntad de aprender del otro, ¿sí? Y en muchos puntos la necesidad, ¿no? La interacción es algo absolutamente necesario, porque nos piensan no solamente por las prácticas que podemos hacer nosotros desde aquí, sino básicamente, como decíamos al principio de esta charla, para investigar necesitas varias condiciones, ¿sí? Condiciones institucionales, condiciones políticas, condiciones académicas. Entonces, cuando en nuestros países hay retracción, en el otro, en el vecino, puede haber expansión, puede haber condiciones. Entonces, siempre es necesario esa complementación, porque para darle estabilidad a las investigaciones propias, ¿no? Es fundamental. Muchas gracias, Leonora. Y una pregunta que deriva de esa, que, bueno, según tu última respuesta, nosotros hemos crecido aislados. Y, Sí. y la pregunta que viene, bueno, ahora nos conocemos un poco mejor, estamos intentando acercarnos en Brasil, Argentina, Chile, México, Uruguay, pero en este crecimiento aislado, hemos desarrollado cada uno en su ínsula Uh-huh. una especificidad o nuestra historia medieval, por ser hecha de manera aislada, uh, se asemeja mucho más a la historiografía europea. ¿Cómo lo Sí. ves? Eh, digamos, eh, si uno, por ejemplo, compara la historia medieval con otras parcelas historiográficas, en otras parcelas historiográficas, en historia colonial, hubo mayor interacción. ¿Y qué no decir de sociologías o de antropologías? O sea, hubo una historia de mayor interacción y por lo tanto de mayor, o sea, digamos, hay como cierta impronta específica de entrada. En la historia medieval, la disciplina nace en Europa, nosotros nos sumamos muy tardíamente, ¿no? En Argentina, el Instituto de Historia Medieval en Argentina de la Universidad de Buenos Aires es de 1927, lo hace un
historiador italiano, Clemente Ricci, que es el que de alguna manera empieza con a hacer fondos bibliográficos, de fuentes, alguna institucionalización. Después viene el impulso muy importante de Claudio Sánchez Albornoz en 1943, pero digamos, el tipo de historiografía que se practica en Buenos Aires, Córdoba, en Mendoza inclusive, va a ser mucho más ligada a las estructuras europeas que inclusive entre sí en Argentina, ¿sí? O sea, poco diálogo. Y esta manera de crecer va a impactar profundamente en los modos como se practicó historia medieval, en las corrientes que impactaron en historia medieval en Argentina, básicamente. Primeramente, con Clemente Ricci, la historiografía positivista, ¿no? Con Claudio Sánchez Albornoz lo mismo, son historiografías muy pegadas al documento. Luego, con un historiador muy importante que fue Luis Alberto Romero, José Luis Romero, José Luis Romero, de alguna manera se introdujo la historia de la Escuela de los Anales y de las mentalidades, pero digamos, siempre como un apéndice, ¿sí? Un apéndice en diálogo con las historiografías, con la agenda de problemas de las historiografías, digamos, europeas. Lo que, digamos, me parece que está cambiando esta interacción que se está dando con los medievalistas de América Latina, está armando una agenda de problemas. Todavía es algo bastante abierto y quizás nosotros tengamos una agenda de problemas que nosotros mismos no percibimos desde adentro, en el tiempo real que la estamos armando, y que los europeos sí la vean, ¿no? O sea, cómo nosotros advertimos el tema de los estudios sobre el Estado, ¿no? Al tener estados permanentemente en crisis, nuestro batería de preguntas, nuestros acercamientos hacia esos problemas son diferentes, ¿no? Pero yo lo que creo que es una agenda de problemas que nos estamos armando, ¿sí? Que todavía no hablaría de una especificidad consolidada, ¿sí? Yo creo que es algo que se está gestando a través de esta comunicación, de estas redes, de esta necesidad, como yo decía, de ponernos en contacto. Todavía no veo una especificidad, un estilo propio, ¿sí? Hemos, digamos, tenido que trabajar con límites parecidos, ¿sí? Un límite en el acceso a la bibliografía, en el acceso a las fuentes, un límite que inclusive Internet no ha llegado a zanjar. Una cosa es, no disponemos de esas bibliotecas, de esas instituciones que están en Europa. La Casa de Velázquez no está, ¿sí? Aquí. Ahora, eso nos ha marcado con un cierto estilo, pero para mí la especificidad es un modo de preguntar, ¿sí? A eso se llamaría una especificidad. Una agenda de interrogantes, de acercamientos a los problemas, que me parece que si los tenemos, no sé si somos tan conscientes, y me parece además que se están armando.
Bueno, gracias, profesora. Bueno, esto nos lleva a una otra cuestión. Recientemente, hace pocos meses, has lanzado un libro con Celine Martin, ¿no? Frame Power, y esto nos lleva a pensar a respecto de, bueno, ya estamos en un momento que estamos produciendo con los europeos, seguimos produciendo muchos artículos y publicando en revistas en España, Estados Unidos, a todo lado. Pero seguimos siendo pocos, hay pocas citas de latinoamericanos en los trabajos de los europeos. Y una cosa que queremos te preguntar es, ¿cómo evalúa esta recepción de los trabajos latinoamericanos por los europeos? ¿Cómo te parece esto? Digamos, hay, yo separaría, hay una cuestión que es, bueno, nuestro, eh, nos estamos dando a conocer nuestro, digamos, tenemos un marketing pequeño hecho en las instituciones y en los órganos de conocimiento europeos, pero nosotros mismos creo que nos tenemos que descolonizar, ¿no? O sea, digamos, eh, pensarnos como, no como hermanos menores, sino eh, como, como intelectuales que tenemos una agenda de problemas, que es lo importante. No es intentar emularlos a ellos, ni publicar ni que nos conozcan, ni que nos tengan que hacer un lugar, ni nada. Eso no sería, para mí no es un inconveniente, no es algo que me interese pensar. A mí lo que me interesa pensar es cuáles son los acercamientos que nosotros tenemos a nuestro objeto de estudio, ¿sí? ¿Qué, qué, qué diferencia, qué matices, con qué preguntas vamos nosotros al mismo objeto de estudio que tienen ellos? ¿Sí? Y ahí me parece que podemos hacer un diálogo más fructífero. Yo no digamos, no tengo como una reverencia especial a, bueno, ahora, estoy publicando en tal lugar o en tal otro. A mí lo que me interesa es el tipo de pregunta y el tipo de diálogo que podamos mantener en un intercambio intelectual, no en llenar lugares, que las hacen ellos, bueno, eso no, no me despierta una, un especial interés, ¿sí? Sí me despierta especial interés en las buenas preguntas. ¿Qué tienen para decir ellos? ¿Qué tenemos para decir nosotros? ¿Sí? Eh, y, 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 en ese punto sí, un diálogo y no un, eh, un ir detrás de espacios para llenar currículums. Eso no es ninguna carrera intelectual. Eh, no tiene ningún sentido. Gracias, Eleonor. Eh, ahora te cuento una pequeña anécdota que es nuestra tradición en este programa de entrevistas. Imagínate que tú estás en tu despacho en la Universidad Nacional de General Sarmiento, está allá leyendo, estudiando y bueno, llega un estudiante, una estudiante a tu puerta y te dice, bueno, profesora, me gustaría muchísimo estudiar la historia medieval, me gustaría mucho seguir en una investigación sobre algún tema,
Bueno, ¿cuál sería la cosa que diría a este o a esta estudiante que llega a tu puerta? Eh, bueno, ese es digamos, una de las cosas, de los temas que a mí más me preocupan, ¿sí? O sea que eh, el hecho de cómo, eh, cómo prolongar el oficio, cómo hacer que otros con interés eh, sigan una carrera fructífera. Básicamente, lo que me parece indispensable al joven medievalista es que, primero que ponga mucha atención, o sea, mucha atención a las preguntas que él que tiene, ¿no? O sea, el, el maestro tiene que básicamente escuchar mucho y aclararle, ¿no? Precisarle, identificar junto con el alumno las preguntas, no solo los intereses, ¿no? Hacia qué cosa del medievalismo le interesa, sino por qué le está interesando. Porque cuando tiene bien clarito por qué le está interesando, ahí ya eh, es una práctica que adquiere sentido. ¿Sí? Y cuando esa práctica adquiere sentido, eh, realmente puede sostenerse en el tiempo. ¿Mm? Lo que es indispensable para un joven medievalista es que advierta bien cuál es, con qué interrogante, qué es lo que a él le interesa de ese objeto en el que se está deteniendo. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Cómo hace nudo la realidad en la que vive con ese objeto tan alejado? ¿Mm? Eh, Me parece como muy importante. Me parece muy importante para un joven medievalista eh, tener un compromiso con esa realidad. Y básicamente tener paciencia. Hay momentos eh, de que se abre todo como un mar, ¿no? Eh, hacer, o sea, hay una cantidad de cosas que debe aprender, que debe manejar, ¿sí? No lo va a poder manejar todo a la vez. Ir con un plan de trabajo pequeño pero sistemático, firme, sostenido en el tiempo, ¿sí? Esto me parece como muy importante, sostenerse en el tiempo. ¿Y qué es lo que te ayuda a sostenerte? Dos o tres cosas, que es con lo cual empezamos la entrevista. En primer lugar, esto de tener un sentido, ¿no? ¿Qué es lo que a uno le interesa? Y bueno, intentar ver por qué le interesa, ¿no? ¿Qué cosas de la realidad lo llevaron a ese tema? Eso es fundamental. En segundo lugar, contar con instituciones, maestros que te permitan eh, desarrollar tus intereses de una manera lo más libre posible. ¿Sí? O sea, eh, acompañar, ¿no? No convertir en discípulo, no rebajar, ¿sí? Acompañar. Siempre sí hay esa relación de diálogo con el maestro. Y la tercera cosa que me parece muy importante es que el joven medievalista jamás se hace solo, siempre se hace, o sea, con compañeros, aunque no estés haciendo lo mismo. ¿Mm? Siempre el, em, el trabajo del investigador es un trabajo en colectivo, en conjunto. Yo no, o sea, digamos, eh, compartir los descubrimientos, ¿sí? Los nuevos caminos que se están viendo, un libro, son cosas muy importantes. Un segundo, unos, unas instituciones, unos acompañamientos.
Eso es una carrera para mí. No, si eso no está, el investigador se hace, o sea, el investigador no puede ser nunca un self-made man, ¿sí? Porque lo que él está produciendo es algo que debe colectivizarse, ¿no? Y como self-made man, pierde total sentido la práctica de investigación. Necesitas un grupo en el que apoyarte, unas instituciones, unas condiciones de trabajo y un sentido propio que le dé motor, ¿no? Que le ponga carne a eso. Bueno, Entonces, muchas gracias, profesora. Una vez más, le agradezco por participar de esta charla. Para nosotros fue muy rico, muy enriquecedor, en realidad, escucharte, verte hacía un tiempo que no te veíamos. Y sí. bueno, quería saber si quiere dar un saludo final, alguna cosa que quiere decir a más. Digamos, pensar la carrera no como una acumulación, sino como un modo de mirar la vida, ¿no? Yo no soy historiadora en la Universidad de General Sarmiento y después salgo de ahí. Yo estoy 24 horas, o sea, lo tengo en los ojos, en la manera de mirar, ¿sí? Y es eso. El medievalismo me formó a mí como persona. Yo no sé si tengo una función social, que era lo que les estaba contando, pero sí que el medievalismo me ha fundado como persona. Estoy completamente, la relación es al revés, tuvo una función conmigo, me subjetivó. Isso. Bueníssimo, bueníssimo. Bom, pessoal, muito obrigado por você ter acompanhado a gente até agora nessa entrevista. Obrigado, professora Eleonora, de novo. Você que está aí, seguiu a nossa entrevista até o final, não esquece de ativar o sininho do canal, se inscrever, dar aquele joinha para poder ajudar aqui o canal a crescer. E é isso, pessoal, muito obrigado. Continue acompanhando as entrevistas com os irmãos já estão crescendo, nós temos as entrevistas com os brasileiros também, então vale muito a pena conferir. Se você tem interesse em seguir nessa carreira, pesquisar a história medieval, vale muito a pena você conferir as experiências da professora Leonora, do professor Astarita, do professor Donac, que já falou aqui também sobre a experiência dele, do Igor e tantas outras entrevistas bacaníssimas e experiências e trajetórias de vida muito interessantes para a gente conhecer e nos inspirar, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo Translate Entrevista. Tchau, tchau, pessoal, até logo. Para mí fue un placer verlos además, un placer reflexionar juntos. Tchau, Gracias, tchau. Gracias, bye, bye, tchau, tchau. Hasta luego.